Dios les bendiga, Iglesia del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy linda que está en 2 Corintios 5, 14 y 15. Pero antes quiero que oremos, que le demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu palabra declarando, Señor, que ella es vida para nosotros y que tú transformas nuestro ser, porque tu palabra, Señor, es el espejo donde nosotros podemos mirarnos. Bendecimos esta palabra declarando, Señor, que tú la traes para nosotros como un renuevo, la traes para nosotros, Señor, con un propósito especial. Y declaramos, Señor, que no somos oidores solamente, sino hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta parte me parece muy linda, es una palabra muy preciosa, porque es una palabra que nos habla de que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir constriñir? Constreñir quiere decir obligar a una persona a hacer una cosa, impedir que una persona realice una función con total libertad. En otras palabras, es obligar, imponer, forzar hacia algo. Definitivamente, esta es una palabra para la iglesia, es una palabra para todo aquel que ha nacido de nuevo, porque como nos dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Qué quiere decir eso? Que en mí está el amor de Dios. Y ese amor de Dios me ha sido dado por su Espíritu Santo. Un Espíritu que vino a mi vida en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo. ¿Qué genera eso? Eso nos lleva a algo muy lindo, muy especial, y es que cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos está mostrando que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Es decir, el amor de Cristo es el que forza mi voluntad, el amor de Cristo es el que redirige mis acciones hacia la voluntad del Padre. Desde esta perspectiva, entonces, me parece muy interesante el versículo porque dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, ojo a lo que dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, el amor de Cristo me dirige a pensar en la cruz, me dirige a vivir la cruz. Un cristiano en el cual abunda el amor de Cristo, se da ese amor de Cristo que nos constriñe. Es un cristiano que piensa en la cruz, no es un cristiano que piensa en qué tanto necesita o en toda la prosperidad y la abundancia que desea recibir. Es un cristiano que piensa en la cruz, es un cristiano que se identifica con Cristo en la cruz, porque dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, esto me lleva a identificarme con Cristo en la cruz, como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo que nos da una enseñanza muy tremenda, porque me está diciendo que si uno murió, luego todos murieron. Es decir, yo he muerto, yo morí. Él murió, yo también morí. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, murió. Si nosotros miramos en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Que en la cruz, mi viejo hombre, es decir,
Esa Isabel Cristina fue allá clavada. ¿Para qué? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, para que el poder de esa naturaleza pecaminosa fuera destruida allá en la cruz, lo que quiere decir que mi naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre mí. Y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, para que ya no seamos esclavos del pecado. Eso es muy interesante y eso es algo en lo cual nosotros debemos de meditar. Y ahí hay un propósito, el mismo texto de Corintios nos está mostrando ese propósito de por qué ese amor de Cristo nos constriñe, de que pensar en que Cristo murió y que todos entonces morimos, dice, y por todos murió, ¿para qué? Es decir, un propósito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Puedo entender entonces ya que esta vida que me fue dada no fue dada para que yo viva para mí, sino que viva para Él. Pero pensemos en esto, ¿qué quiere decir vivir para mí? ¿Cómo es vivir para mí? Vivir para mí es vivir pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Vivir para mí es hacer mi voluntad. Vivir para mí es reclamar mis derechos. En otras palabras, vivir para mí es satisfacer los deseos de mi carne. Eso es vivir para mí. Pero ahora pensemos, ¿qué es vivir entonces para Él? Y allí es donde yo puedo entender, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vivir para Él es vivir para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí, estando en la tierra? Lo que hizo Jesús fue hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, lo que Jesús hizo fue obedecer. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros le obedezcamos. Si miramos en Deuteronomio, hay un texto que me parece muy bonito. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Eso es lo que Dios pide, que le honremos, y honrarle es obedecerle, que guardemos sus mandamientos, eso es obedecerle, que le sigamos, eso es obedecerle, que le sirvamos, eso es obedecerle. Es tener una vida para Él, para hacer su voluntad. Y Jesucristo lo hizo. Cuando nosotros podemos leer en Filipenses 2:8, donde dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo cumplió la demanda del Padre, obediencia. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? Dice, se humilló a sí mismo. Pensemos en esto, ¿qué es humillarse a sí mismo? Humillarse a sí mismo quiere decir inclinar su voluntad. Eso es humillarse a sí mismo. Jesucristo inclinó su voluntad a la voluntad del Padre. En otras palabras, Jesucristo renunció. Renunció a hacer lo que Él quería. Tomó una decisión y su decisión fue firme y contundente. Tomó la decisión de someterse a la voluntad de su Padre Celestial. De tal manera que cuando nosotros vemos esa obediencia de Jesús, podemos ver que Jesús no vivió para Él, vivió para hacer la voluntad del Padre. No pensó en sí mismo, no reclamó los derechos que tenía, se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Y cuando nosotros hablamos de renuncia y hablamos de decisión de hacer la voluntad del Padre, entonces estamos hablando de algo que se llama obediencia, porque esos factores lo que hacen es generar obediencia en nosotros. Y saben una cosa, hermanos, eso no es fácil. La palabra dice
En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprender obediencia no es fácil, obedecer no es fácil. Y esto lo que nos está mostrando es que a Jesucristo la obediencia le generó dolor, le causó dolor. Nosotros estamos en una vida muy cómodos. Nosotros creemos que ser cristianos es vivir cómodamente, porque ese es el evangelio que en muchas partes se pregona. Pero lo que la palabra nos dice, pensar en la cruz, vivir en la cruz, es vivir el dolor. ¿Qué dolor? El dolor de no hacer mi voluntad, sino de hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros podemos entender esto, y lo podemos entender es por el amor, por ese amor de Cristo que se apodera de nosotros y que nos es revelado por su Espíritu Santo. Cuando podemos entender esto, entonces empezamos a ser obedientes, empezamos a someter la carne, empezamos a sujetarnos a lo que el Señor ha establecido para nuestra vida. En otras palabras, empezamos a ser obedientes, pero ¿saben por qué? Porque ese amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Es decir, empezamos a hacerlo, empezamos a ser obedientes al Padre, pero por amor. En otras palabras, somos esclavos por amor. Me pareció muy lindo el poder entender esa palabra, porque miren lo que dice. Segunda de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos impone, nos forza a hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, el amor de Cristo nos vence y empezamos a ser esclavos, esclavos por amor. Y ahí es donde podemos entender el texto de Jeremías 27 que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dejemos que su amor nos venza, dejemos que su amor sea el que nos seduzca y venza, doblegue nuestra voluntad a su voluntad. No podemos seguir haciendo nuestra voluntad, y menos cuando todo lo que está pasando nos muestra que Él viene pronto. El novio viene pronto. Que esto sea algo que nos lleve a reflexionar en qué estoy haciendo, en qué estoy pensando. Yo pienso en la cruz o pienso en la cantidad de dinero que voy a ganar, en el trabajo que debo de realizar, en las situaciones por las que atravieso. O estoy pensando en la cruz, en ese valor de la cruz. Es tan lindo porque el capítulo 6 de Segunda de los Corintios, el versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese regalo precioso que el Señor Jesucristo nos dio a través de su sacrificio. No la recibamos en vano. Esta es una gracia a la cual nosotros fuimos llamados. No fue para todos, fuimos escogidos, fuimos adoptados en Él, aceptos en el amado. Hay tantas cosas que la palabra nos muestra del amor incondicional de Dios por nosotros, de su amor entrañable por nosotros. Y nosotros no lo hemos entendido. Seguimos viviendo para nosotros y no para aquel que murió y resucitó por nosotros, para aquel que nos hizo nuevas criaturas, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esta es una palabra que usualmente nosotros utilizamos para evangelizar, para discipular a las personas. Pero esta es una palabra para la iglesia, es una palabra para nosotros.
Es una palabra que nos muestra que verdaderamente nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque en la cruz quedó clavada esa Isabel Cristina vieja, ese hombre viejo, y allá fue clavado el poder que tenía esa naturaleza pecaminosa sobre mí, para que yo ya no le sirviera al pecado, para que yo ya no fuera esclava del pecado, sino para que le sirviera a la justicia, para que fuera esclava por amor, pero esclava de aquel que murió y resucitó por mí, esclava de aquel que lo entregó todo por mí, esclava de aquel que dio su vida por amor a mí, pensando en mí, no pensando en él, sino pensando en mí. Que esta sea una palabra en la cual podamos meditar y doblegar nuestra voluntad a Él, sabiendo que ese amor verdaderamente nos lleve a constreñirnos, que sea un amor revelado a nuestra vida, la grandeza de ese amor revelada a nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele el amor de Cristo, para que pensemos en la cruz, meditemos en ella y vivamos la cruz. Necesitamos del Señor, de su Espíritu actuando en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos esta palabra, Señor. Declaramos que es una palabra que se hace vida en nosotros. Declaramos que es una palabra, Señor, que transforma nuestra manera de pensar, que hace de nosotros las personas que tú quieres ver. No porque nos esforcemos nosotros a hacerlo, sino porque ese amor tuyo, Señor, ha doblegado nuestra voluntad, porque ese amor tuyo lo hemos entendido, Señor. Hemos entendido la grandeza de tu amor, lo sobrenatural de tu amor. Y por eso, Señor, nuestra voluntad ha sido doblegada para hacer lo que tú nos mandes. Señor, necesitamos de tu obra en nuestra vida. Guíanos, Dios, guíanos para que vivamos para ti, ya no para nosotros, que podamos vestirnos de ese nuevo hombre, sabiendo que esa vieja naturaleza ya no tiene poder sobre nosotros, porque ya no somos esclavos del pecado, sino miembros al servicio de la justicia. Nuestros miembros al servicio de la justicia, al servicio de nuestro Dios, de nuestro amado Salvador, del amado de las naciones. En tus manos estamos, Señor, en tu nombre santo. Amén. Dios les bendiga, iglesia.